México rompe relaciones con Ecuador en reacción a la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana de Quito para capturar al vicepresidente de Correa, Jorge Glass. La OEA condenó el incumplimiento del derecho internacional. El ejército israelí asegura haber recuperado el cuerpo de un rehén en el sur de la Franja de Gaza, mientras Hamás anuncia que va a volver a la mesa de diálogos con Israel, pero insiste en su demanda de que las fuerzas israelíes se retiren del enclave palestino. La OMS regresó al hospital de Al-Shifa y lo describe como un cascarón vacío con tumbas humanas. El que fue el mayor hospital del enclave palestino quedó devastado tras 2 semanas de asedio israelí. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en América Latina porque México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y lo acusó de violar su soberanía nacional al irrumpir en su embajada de Quito. Y es que, incumpliendo el derecho internacional, esta noche la policía ecuatoriana entró por la fuerza en la sede diplomática mexicana para capturar ahí al ex vicepresidente de Rafael Correa. Hablamos de Jorge Glass. Policías fuertemente armados vigilaron la unidad de detención provisional toda la noche, mientras se agrava la disputa política entre México y Ecuador. El presidente mexicano López Obrador ordenó a su ministra de Asuntos Exteriores que rompiera los lazos diplomáticos con Quito. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador. La decisión se produce después de que las autoridades ecuatorianas asaltaran el viernes la Embajada de México en Quito y detuvieran al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que llevaba refugiado allí desde diciembre. En noviembre salió de la cárcel y solicitó asilo político en la Embajada mexicana, que le fue concedido formalmente este viernes. Condenado 2 veces por corrupción, Glass fue funcionario del expresidente Rafael Correa. En un comunicado, el presidente ecuatoriano subrayó que no dejaría escapar a Jorge Glass, que fue condenado por actos de corrupción. Al haber abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y otorgado asilo diplomático en contra del marco legal convencional, procedemos a su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. A principios de semana ya se había producido una escalada de tensiones entre los países latinoamericanos, después de que el presidente de México hiciera comentarios provocadores sobre las elecciones presidenciales de Ecuador del año pasado y el asesinato de un candidato presidencial. Quito tomó represalias declarando persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador, obligándola a abandonar el país. En las últimas horas, distintos países de América, como Colombia, Brasil, Bolivia o Chile, entre otros, han condenado la violación de la soberanía mexicana por parte de Ecuador. También ha reaccionado la Organización de Estados Americanos, que calificó la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de incumplimiento del derecho internacional. Veamos. La Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. Y a pesar de la condena internacional, Ecuador avanza en su detención del ex vicepresidente Jorge Glass, que fue ya trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, esto es en Guayaquil. Glass está acusado de presunto lavado de dinero y malversación. Sin embargo, él denuncia ser víctima de una campaña de persecución política, razón por la que solicitó asilo en la Embajada Mexicana de Quito. Las reacciones dentro de Ecuador tampoco se han hecho esperar y desde el expresidente Rafael Correa hasta ciudadanos del país se han expresado en contra y a favor de la situación. Previamente, nuestro corresponsal Gustavo Ortega, desde las afueras de la Embajada Mexicana, nos ampliaba sobre estas reacciones.
También han tenido distintas reacciones por parte del expresidente Rafael Correa, quien él ha denunciado que esto es una persecución política. Se ha pedido también reacciones ya más locales, donde en esta sede diplomática las personas que atraviesan detrás de mí van emitiendo inclusive sus distintas opiniones a favor y en contra de esta irrupción para detener al ex vicepresidente ecuatoriano. Se espera también que para el día de hoy la Revolución Ciudadana emita un comunicado, pero también habrá una reacción por parte de la sede diplomática en México para, obviamente, luego de que el encargado de negocios, Roberto Canseco, fuera inclusive abordado, fue puesto inclusive de rodillas durante la noche de ayer para ingresar a esta sede diplomática, por el cual el gobierno mexicano ha dicho que liderará las acciones internacionales luego del ingreso de las autoridades ecuatorianas a esta sede diplomática. Andrés. Cambiamos de información, vamos a la Franja de Gaza, porque en medio de una creciente presión interna de los familiares de los rehenes contra Benjamín Netanyahu, el ejército israelí aseguró haber encontrado el cuerpo de un secuestrado en Han Yunis y acusó a la yihad islámica de haberlo matado. Se estima que un centenar de personas siguen secuestradas en Gaza. De hecho, según Al Jazeera, Hamás va a regresar este domingo al Cairo para reanudar los diálogos sobre un nuevo intercambio de prisioneros y también sobre un nuevo cese el fuego con el gobierno israelí. Sin embargo, mantiene la demanda de que las tropas de Israel abandonen Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró haber pedido a Egipto que presione a Hamás para que acepte una tregua. Por otro lado, este sábado el ejército de Israel continuó bombardeando la Franja de Gaza, donde desde el inicio de la ofensiva ya ha matado a más de 33.000 personas. Por otro lado, la OMS regresó a las ruinas del hospital de Al-Shifa, el que fue el mayor centro médico del enclave palestino, y lo describió como un cascarón vacío y con tumbas humanas. A pesar de que los hospitales, recordemos, están protegidos por el derecho internacional humanitario, durante 2 semanas de asedio, el ejército de Israel destruyó las instalaciones y mató a decenas de refugiados, enfermos y personal médico. De vuelta al hospital de Al-Shifa, o lo que queda de él. Tras un fin de semana de bombardeos y combates entre las tropas israelíes y Hamás, la ONU regresó a lo que fuera una de las principales instalaciones médicas de Gaza. Simplemente no hay palabras para describir el nivel de destrucción que podemos ver en este hospital. A mediados de noviembre, las tropas israelíes asaltaron la zona por primera vez, diciendo que debajo del lugar Hamás había construido uno de sus cuarteles generales y escondido armas. El hospital resultó entonces muy dañado. Israel regresó a Al-Shifa el 18 de marzo, diciendo que Hamás y la yihad islámica habían vuelto a ocupar el lugar y que había matado y detenido a cientos de combatientes aquí. Pero los palestinos y las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones mundiales de la salud, afirman que murieron muchos civiles. Los hospitales deberían ser siempre lugares protegidos para la recuperación. Sin embargo, me encuentro en medio de una devastación total. Al-Shifa se ha convertido literalmente en un cementerio. Todavía hay cuerpos en este patio. Estas imágenes, sumadas a otras destrucciones de instalaciones médicas, la falta de medicinas, la desesperación de los palestinos que necesitan tratamientos urgentes y el ataque a un convoy humanitario que mató a 7 personas el lunes, han intensificado la presión internacional sobre Israel para que ponga fin a sus operaciones en Gaza, presionándole más que nunca para que abra las carreteras para llevar ayuda vital a los civiles de todo el enclave. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania, porque esta noche Rusia mató al menos a 8 personas y causó varios heridos en un ataque con drones en la ciudad ucraniana de Kharkiv, que afectó a zonas residenciales de la urbe. De hecho, la Fuerza Aérea de Ucrania informó sobre una nueva ofensiva rusa con drones en todo el país. Veamos el informe. Sobre la medianoche se escucharon explosiones en un barrio residencial de Kharkiv. Según la policía ucraniana, Rusia disparó 2 misiles contra la ciudad y luego atacó con drones mientras se adelantaban operaciones de rescate. Estaba durmiendo, la explosión me despertó. La estación de combustible estaba en llamas, me gritaron ¡fuera! Me quedé allí y miré fijamente. Hubo otra explosión y todo empezó a caer.
El ataque se produjo cuando la Fuerza Aérea de Ucrania informó sobre múltiples ataques con drones rusos en todo el país durante los últimos días. El 5 de abril, un ataque ruso en la ciudad sureña de Zaporilla mató a 4 personas e hirió a más de 20. Al igual que en Kharkiv, las autoridades locales acusaron a Rusia de bombardear el lugar 2 veces para matar a los rescatistas que se encontraban en el lugar. El ejército ruso dijo que tenía la intención de atacar a un fabricante ucraniano de motores de aviones, que, según dijo, estaba siendo utilizado con fines militares. Del 31 de marzo al 5 de abril, en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de dañar instalaciones en los sectores de petróleo, gas y energía de Rusia, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo 39 ataques agrupados utilizando armas de alta precisión lanzadas desde tierra y aire y drones. Además de los ataques a las refinerías rusas, Ucrania también ha atacado una base aérea en la región de Rostov. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó las fortificaciones de Cherniv. Zelensky ha estado pidiendo a Occidente que continúe con su ayuda militar, mientras Rusia gana terreno contra un ejército ucraniano escaso de soldados y municiones. En otras noticias, Eslovaquia va a las urnas este sábado para escoger a un nuevo presidente en una segunda vuelta. Unos comicios clave en medio de la guerra en su vecina Ucrania, ya que los ciudadanos tendrán que escoger entre el opositor prooccidental Iván Korkos y el candidato Peter Pellegrini, escéptico con Kiev y cercano al primer ministro Robert Fico. Y aunque no tendrá poderes ejecutivos, el nuevo mandatario será el encargado de nombrar a los jueces más altos. Es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y puede incluso vetar las leyes aprobadas por el Parlamento. Cerramos en Bolivia porque el sistema de salud público del país aspira a la universalidad y a la gratuidad, pero sus recursos humanos y también materiales no lo permiten. Los sindicatos médicos exigen más inversión al gobierno y la población enfrenta incontables obstáculos para conseguir atención médica. Veamos el informe. Un centenar de personas duerme o se desvela a las puertas del Hospital de Clínicas de La Paz para conseguir una ficha de consulta con médicos. José Iriarte está entre ellos. Busca una consulta con el oncólogo para su esposa María Tapia. Ya nos han dado la cita, pero el problema es venir a sacar la hora con el doctor. José vuelve a casa con un número para que María pueda ir al hospital. Diagnosticada con cáncer uterino y una metástasis en los pulmones, recibe radioterapia y quimioterapia en ese centro médico. Ha conseguido estas citas con dificultad. Desde que yo he empezado ha sido todo un calvario, ficha, dormir, todo era, te decían no hay ficha al otro mes. El Hospital de Clínicas es uno de los más importantes de Bolivia, pero su infraestructura está deteriorada. Tiene déficit de médicos, de medicamentos y hay hacinamiento. Los sindicatos médicos culpan al gobierno de la crisis. Ha dejado la salud del pueblo boliviano en la miseria, con hospitales pobres. Bolivia tiene los peores indicadores de cáncer, de diabetes, de desnutrición, de hipertensión, de muerte materna, de embarazo en adolescentes. El Sistema Único de Salud afilia a 6 de cada 10 bolivianos, pero tiene carencias. La dirigente de los pacientes con cáncer reconoce que la gratuidad de los tratamientos es una ayuda, pero las largas esperas agravan la salud de los enfermos. Hay pacientes esperando meses por una cirugía quirúrgica. Hay esperando 1, 2, 3 meses. De vuelta a la calle, un policía informa que ya no hay fichas para varias especialidades, pero la gente no se retira porque tiene necesidad de ser atendida. La tasa de mortalidad en Bolivia por causas evitables es un 39% mayor a la tasa de toda América, según datos internacionales. Antes de llegar al final de esta emisión, queremos invitarles a ampliar toda esta información en nuestra página web, france24.com, que en estos momentos abre con la que es sin duda la noticia del día, de las últimas horas en el continente americano. México rompe relaciones con Ecuador tras la incursión, la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, recordemos, quien ha sido ya trasladado a la prisión
prisión de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil ante la condena internacional. Particularmente, recordemos, la OEA ha tachado el incidente de violación del derecho internacional. Les traeremos estas reacciones y la evolución de la situación en nuestras próximas ediciones informativas. Sigan con nosotros.